Buenas tardes y Buenas tardes y bienvenidos a este evento del Centro de Geociencias que gira en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día fue conmemorado por la ONU en el 2016 y sirve para dar esa visión y reconocimiento al papel que tiene la mujer en el desarrollo académico, en el desarrollo científico y tecnológico. Y claro, también aprovechamos este día para incentivar a niñas, adolescentes, jóvenes, niños también, que se quieran adentrar específicamente hoy en el mundo de las geociencias. Así que hoy tenemos a 4 académicas del Centro de Geociencias que nos van a venir a platicar acerca de su trayectoria, nos van a venir a platicar de sus desafíos, de sus experiencias y cómo se adentraron en este mundo de las geociencias. Hoy tenemos a la doctora Bárbara Moguel, a la maestra en ciencias Gabriela Hernández, a la doctora Adriana Espino del Castillo y a la doctora Penélope López. Entonces, bueno, en esta primera parte del diálogo les voy a ir pasando la palabra para que nos puedan platicar un poquito acerca de ustedes, específicamente que nos cuenten qué estudiaron, qué hacen aquí en el Centro de Geociencias y qué es algo que les guste mucho de su trabajo. Entonces, Bárbara, si quieres comenzar. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues creo que es un día muy importante para las mujeres en la ciencia, pues también para motivar a más niñas a que sigan pues este camino que yo creo que las que estamos acá nos apasiona. Yo soy bióloga de formación y pues mi camino ha sido un poco como me he ido por varias rutas hasta llegar al Centro de Geociencias. Yo hice el doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas trabajando con genomas, pero cuando hice mi primera estancia postdoctoral surgió la posibilidad de trabajar en el Instituto de Geología en la UNAM y fue algo que realmente me apasionaba, tenía muchas ganas de trabajar con la diversidad y gracias a esto pudimos conformar un equipo multidisciplinario increíble que nos permitió hacer una perforación de sedimentos del lago de Chalco y yo participé en la parte de genómica. Extrajimos muestras para hacer un análisis genómico a diferentes profundidades y esto nos permitió complementar como ya los resultados que se tenían usando pues palinología, diatomeas, también fósiles y otros proxies. Entonces la genómica llegó a darle como un complemento a esta información y la verdad creo que desde ese momento me apasioné por esta área y creo que tiene mucho campo, es una línea de investigación que bastante nueva, pero que está creciendo y gracias a esto conocí al doctor Mariano Cerca y vimos que teníamos intereses en común y así es como ahora estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Geociencias, también pues desde esta perspectiva del análisis genómico, pero trabajando ahora diferentes ambientes geológicos y tratando de conjuntar muchos proxies y estas disciplinas para poder dar resultados pues novedosos. Gracias, Bárbara, qué interesante. Se nota que no hay una fórmula lineal para poder llegar aquí a las geociencias, ¿verdad? No, no la hay. Gracias. Penélope. Hola, buenos días a todos. Pues sí, igual que Bárbara, me parece que este día es relevante porque es importante la representatividad de las niñas y las mujeres en la ciencia. Y para contestar directamente tus preguntas, pues yo también hice una línea un poco rara. Estudié ingeniería en computación en la Facultad de Ingeniería en la UNAM y luego
Al final de la carrera cursé una materia que se llamaba Procesamiento Digital de Imágenes y me acuerdo que una de las cosas que más me gustó de esa asignatura pues fue que trabajamos con imágenes de satélite, ¿no? Entonces era como padre, como imaginarme que sobrevolaba, ¿no? Pues la ciudad o diferentes lugares y podía ver lo que pasaba, ¿no? Sin estar directamente ahí. Y entonces eso fue lo que me motivó a hacer la maestría. Pues en ese entonces estaba coordinada por la ingeniería eléctrica, era una maestría en ingeniería eléctrica, pero con la especialidad en procesamiento digital de imágenes. Y luego terminé la maestría y dije, bueno, pues quiero saber un poco más del tema y entonces ahí hice un doctorado también en procesamiento digital de imágenes y ahí empecé a trabajar con imágenes, pero para estudiar el hundimiento de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo como la liga con la geología y con la geofísica, ¿no? Sí procesar imágenes, pero también correlacionar con el fenómeno de subsidencia, ¿no? O de hundimiento, ¿no? Y para eso pues yo no tenía como el background y entonces fue también, justo también con Mariano cerca, que se hizo como esta sinergia, ¿no? Para empezar a trabajar esa línea, ¿no? No sé si de una vez ya contestamos lo de qué hacemos ahorita o todavía no. Sí, sí, adelante. Se puede. Entonces, bueno, ahorita en el Centro de Geociencias lo que hago es sobre todo trabajar con cartografía digital. Entonces apoyo la investigación de otros investigadores con datos espaciales, pero también con software para procesar esos datos espaciales. Y también soy editora técnica de una revista de mapas digitales que se llama Terra Digitalis. Y esa revista de mapas es internacional y tiene todo su contenido gratuito en línea, así que si están interesados la pueden consultar, es de acceso abierto. Y también doy algunas clases relacionadas con cartografía digital y con percepción remota, ¿no? Y lo que más me gusta de mi trabajo, pues son varias cosas. Yo creo que aunque los proyectos de investigación deben ir más o menos alineados con el plan de desarrollo de la institución, creo que en general tenemos bastante libertad para, pues para trabajar y entonces considero que eso es como, pues es muy importante. Y también me ha tocado trabajar como con diferentes grupos de trabajo y con diferentes personas, entonces como ese trabajo en equipo e interactuar con diferentes personas me parece muy, muy satisfactorio. Y pues yo creo que sería eso principalmente. Muchas gracias, Penélope. Gracias. Ahora le doy la palabra a Gabriela para que nos platique un poco de lo que estudió, qué hace aquí en el Centro de Geociencias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Igual que mis compañeras, qué bueno que se esté motivando a más mujeres y niñas a integrarse también a veces a carreras que inicialmente son como más para hombres o cosas así, entonces que se está diversificando mucho la situación. E igual que ellas, tengo un poco de camino todo, no chueco, sino para dónde fue. Soy ingeniero químico en alimentos, también tuve una carrera técnica en alimentos y pues estudié una maestría en ciencias de la tierra más enfocado a geoquímica. Entonces sí está un poco también diversa. ¿Qué hago en el Centro de Geociencias? Soy actualmente la responsable analítico del Laboratorio de Geocronología de Argón. En este laboratorio lo que hacemos es fechar o determinar la edad de minerales y rocas por el método de argón-argón.
Entonces, los minerales nos sirven como un reloj cronológico porque cuando se forman atrapan ciertos elementos o isótopos que van a transformarse con el paso del tiempo en otros isótopos por un proceso denominado decaimiento radiactivo. Entonces, si yo logro medir los dos isótopos, puedo determinar la edad, ¿no? Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos es enviar minerales ricos en potasio a un reactor nuclear y entonces en el reactor van a ser bombardeados con neutrones y una fracción de potasio se va a convertir en argón y entonces las muestras van a regresar y van a ser tratadas como un material radiactivo, ¿no? Entonces ya aquí en el laboratorio lo que nosotros hacemos es fundirlas o calentar esos minerales para extraer una proporción de gas y analizar el argón. Pero dentro del reactor se generaron otras reacciones también que generaron más bien otros isótopos, otros gases que no son de interés en mi análisis. Entonces, una vez que nosotros extraemos ese gas por medio de un láser o de un horno a diferentes potencias o temperaturas, vamos a limpiar ese gas, vamos a congelarlo y vamos a calentarlo para retener ciertos gases como nitrógeno, oxígeno, monóxido. Y el gas ya limpio de argón va a llegar a una fuente de poder donde se va a calentar y se va a ionizar. Entonces ese gas va a viajar por un tubo de vuelo que aquí van a ver que este es un espectrómetro de masas gases y ese superimán va a separar las masas del argón, del gas de argón ionizado en una unidad de masa atómica. Entonces los isótopos van a ser detectados por medio de diferentes softwares y ecuaciones, correcciones. Voy a poder determinar el tiempo que transcurrió desde que el isótopo se atrapó en el mineral cuando se formó y cuando se convirtió en otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gusta de mi trabajo? También son muchas cosas. Primero, que aquí siempre aprendes algo nuevo, siempre, literal. El trabajo de laboratorio, o sea, yo por ejemplo que soy técnico, que soy más de laboratorio, no tanto hago, sí participo en la investigación, pero el trabajo del técnico es diferente porque es un trabajo muy detallado, muy minucioso, y lo que me gusta es tener esa responsabilidad de generar datos que son confiables y que contribuyen de forma importante en el trabajo y en los proyectos de otras personas, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho, sin escucharme prepotente, es que manejo muchas técnicas especializadas que pocas personas en el mundo hacen. Entonces, me gusta hacer como que lo que a los demás no les gusta o les desespera, o tengo una relación rarotonga con los equipos. Entonces, como que esa perseverancia y como la habilidad que tengo para el manejo de equipos y todo este tiempo que he estado en el centro, me ha permitido desarrollar e implementar metodologías en el CGO que son pues únicas en México y aparte que muy pocos laboratorios ofrecen, ¿no? Entonces es como esa parte de que les damos el soporte a los investigadores para que puedan desarrollar todas esas cosas novedosas, ¿no? Entonces, sin el trabajo del técnico, pues se complica, ¿no? Entonces, hacer como diversificar el conocimiento, tener un conocimiento multidisciplinario ayuda a que justamente se puedan generar muchas más cosas. Muchas gracias, Gaby. Pues tenemos un panel bastante diverso de cómo llegaron aquí a las geociencias. Y bueno, finalmente tenemos a Adriana, por favor. Muchas gracias, Lili. ¿Me escucho bien? Porque las pruebas sí, perfecto. Sí, te escuchas bien. Muchísimas gracias, Lili, primero por la invitación a participar con todas estas grandes mujeres de ciencia. Y la verdad es que, bueno, felicidades a todas nosotras que somos mujeres de ciencias.
me gustaría retomar un poquito este comentario que acaba de hacer Gabriela. Me parece increíble lo que dijo a la hora de decir, a lo mejor voy a sonar prepotente, porque al final de cuentas nos damos cuenta como mujeres que tenemos un montón de sesgos y que justamente días como hoy, esos sesgos están precisamente fomentados por un tema cultural, ¿no? Entonces, el hecho de que de pronto todas estas limitaciones mentales que tenemos de, ¿y por qué no? Soy una mujer fregona y el día de hoy estoy compartiendo con otras mujeres que son también fregonas en el campo de la ciencia y se vale que nosotros podamos decir, soy muy buena en lo que hago, ¿no? Y además lo que hago es altamente especializado, que es algo que nos da ser científicos, ¿no? No cualquiera estudia ciencia, es una carrera complicada. Cualquier tipo de ciencia o de tecnología o matemáticas, cualquier carrera STEM no es sencillo. No por eso demerito cualquier otro tipo de carrera, pero ciertamente tiene sus desafíos, ¿no? Y el hecho de volverte experta en algo, pues tiene su mérito. Entonces yo creo que se vale que también nosotras empecemos a empoderarnos de eso que nos ha costado trabajo y que hoy somos fuertes en lo que hacemos, ¿no? En los mapas, en la biología, en la geología, y que todo esto lo estamos hoy aplicando en el campo de las geociencias, ¿no? Entonces, bueno, es como un comercial de que somos fuertes, somos poderosas, ¿no? ¿Cómo llegué yo aquí? yo creo que no hay un camino recto, no hay de la A a la B, no hay un camino recto. Todos tenemos nuestras vicisitudes, nuestras caídas, nuestros fracasos, y a final de cuentas nos encontramos aquí, ¿no? Yo también soy bióloga de profesión, estudié la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero yo entré a la carrera de la Facultad de Ciencias con toda la intención de estudiar etología, que es el comportamiento animal. Yo quería yo quería ser como Jane Goodall, ¿no? Cuando era pequeña. Entonces quería trabajar con chimpancés o con animalitos, pero poco a poco la vida en la carrera me empezó a llevar por otro tipo de lugares. ¿Por qué? Porque la biología es tremendamente amplia. Entonces, dentro de la carrera de biología tenemos una materia que se llama Ciencias de la Tierra. Y es la materia que a todos los biologuitos, por no tratarse de cosas verdes, pues no nos encanta, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar piedras, ¿no? ¿Por qué me están hablando de piedras? Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, yo estudié y voy a mencionarla, espero que si ve alguna vez este video no me vaya a odiar, pero yo estudié la materia de Ciencias de la Tierra con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo. Quienes sepan de ella aquí en México, pues sabrán que es una gran vulcanóloga, pero tiene un carácter muy especial. Entonces, es una persona muy exigente y muy regañona, al menos así me tocó a mí, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en el que esta mujer nos empezó a platicar de los proyectos que ella estaba haciendo en el Popocatépetl. Y la verdad es que en el momento en el que nos platicaba su línea de investigación, se le transformó de tal manera el rostro y sus ojos brillaron de tal forma que cuando yo vi esa transformación en su ser, yo dije, cualquier cosa que sea capaz de generar ese efecto en una persona es porque vale mucho la pena. Y a mí me generó una atracción tremenda hacia qué más hay en las ciencias de la Tierra. Yo seguí estudiando biología, pero a mí eso que sucedió en esa clase con ella, a mí me generó, pues son de estas mujeres que te inspiran, ¿no? O sea, de alguna manera, esta mujer sí, de carácter muy fuerte y todo, pero fueron esas cosas que a mí me generaron esta curiosidad de qué hay más allá de eso que le generó a Ana Lilian Martín del Pozo el Popocatépetl, ¿no? Entonces, terminando ya mis créditos de la carrera de biología, fui descubriendo poco a poco qué hay más allá. O sea, yo me quedé con esta curiosidad de qué hay más allá del tema del cambio de la conducta animal. ¿Qué más hay sobre esto en donde yo pueda encontrar un matrimonio feliz entre la biología y la geología? Y pues como biólogos, todo el mundo me decía, claro, pues la paleontología, ¿no? Los fósiles, los dinosaurios. Decía, no, debe haber algo más. Después de que yo terminé créditos, toqué puerta en ingeniería geológica. Me crucé al anexo de ingeniería y fui a tomar clases de geología con los ingenieros geólogos, con los ingenieros mineros.
y empecé a descubrir el campo de los minerales. Y la verdad es que yo decía, no, pues no sé de qué estoy más enamorada, si de la biología o de las rocas, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta que no se dice piedras, que se dice rocas. Entonces, bueno, de alguna forma me empecé a involucrar mucho en ambas cosas y yo decía, no tienen por qué estar peleados, podría estar estudiando las dos. Y ahí fue cuando descubrí que existe un campo que se llama la geomicrobiología. Y entonces me obsesioné con estudiar precisamente ese matrimonio entre la biología y la geología, en donde la interacción entre los microorganismos y los minerales pues está activa. No es como simplemente los fósiles que dejaron un ser vivo que deja una huella en el registro geológico, sino que aquí activamente está sucediendo algo. Y a mí eso me explotó la cabeza y dije, quiero saber más de esto. Y bueno, se fueron dando una serie de eventos y cómo fue que llegué aquí, curiosamente también gracias al doctor Mariano Cerca. Estamos haciendo una promoción en Santa María, todos los demás estamos llegando. Hay alguien con visión en el Centro de Geociencias, con una visión muy heterogénea, que está buscando nuevas líneas de investigación. Entonces, pues sí, estamos aquí gracias a esas visiones. Entonces, pues muchas gracias al doctor Mariano Cerca. Y bueno, ¿qué me gusta de lo que hago? Muchas cosas. La verdad es que les voy a dar una anécdota de algo que me acaba de suceder justo esta semana. Estos momentos eureka que uno llega a tener cuando dices, es que esto tiene que salir de esta manera. Y el martes estuve retomando una observación en el microscopio y descubrí algo que no pensaba encontrarme en el microscopio y fueron estos momentos eureka de decir, wow, lo estoy haciendo bien, ¿no? Cuando de alguna forma tus experimentaciones o tu investigación o tu línea, los esfuerzos que estás haciendo se ven reflejados en un resultado que superan tu expectativa, ese tipo de cosas es lo que dices, esto que estoy haciendo vale mucho la pena, ¿no? Entonces, me han tocado ver muchas cosas y bueno, muchos fracasos, esto es prueba y error, pero cuando tienes este tipo de oportunidad de ver que tu investigación está dando un resultado que va en línea de lo que tú tenías como una hipótesis, es maravilloso. Entonces, y esto se da en cualquier tipo de ciencia. Cambio fuera. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que quisiera retomar un poco este momento que tú nos trajiste, que a veces solo basta un instante en el que conoces a alguien para que te inspires y tú decidas hacer algo, ¿no? Ojalá que haya alguien por aquí que también las esté escuchando y que se inspire lo suficiente para hacer lo que ellas quieran hacer y se den cuenta que pueden hacerlo. Ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Qué desafíos enfrentaron para llegar aquí? Y además también, ¿qué les gustaría, de lo que a ustedes les tocó vivir, qué les gustaría que fuese diferente? Comenzamos con Gabriela, por favor. Pues desafíos ha habido muchos. En la parte técnica siempre, todos los días es un desafío. Todos los días se te descompone algo diferente. Entonces, mi trayectoria ya aquí en el campus lleva ya varios años, como 15. Llegué a hacer mis residencias profesionales. Y pues vengo de una ciudad muy pequeña de Veracruz y tan solo salir del pueblo, ya saben, pues es un desafío tanto emocional, económico y profesional, porque llegas a ver equipos metodologías que nunca viste en la carrera, ¿no? O sea, jamás. Entonces los ves y dices, no lo quiero agarrar porque se va a descomponer y eso ha de ser carísimo. Y sí, es así, ¿no? Pero empiezas a enfrentarte a cosas que te tienen que quitar el miedo, ¿no? Entonces recuerdo que cuando llegué en el laboratorio, había unas personas que trabajaban en una empresa que se dedicaba al mantenimiento y servicio de equipos y desarrollaban aplicaciones. Entonces, yo
yo le decía a la maestra con la que estaba, yo quiero trabajar ahí. Y ella sabiamente me dijo, pues ponte a aprender, o sea, a usar el equipo, o sea, yo te enseño, ¿no? Entonces, como que tuve ese objetivo, dije, sí, voy a aprender a usar el cromatógrafo, el ICP, la absorción, o sea, todos los equipos, ¿no? Entonces me busqué oportunidades para hacer estancias, pero pues tenía que mantenerme. Entonces después de mi residencia me estuvieron contratando para proyectos y me echaba 2 turnos para sacar la beca, ¿no? Y entonces después entré a la maestría y ahí fue uno de mis mayores desafíos porque yo de geo solo había visto geografía literal, o sea, literal. Entonces las materias a mí me costaron muchísimo trabajo, pero desarrollé una tesis, pues también para los geólogos, donde desarrollé y validé una metodología para el análisis de halógenos en inclusiones fluidas. Y ahí empezó mi capacidad de frustración a emerger, ¿no? Así como, porque el equipo fallaba, las muestras no servían, todo se te volteaba, ¿no? Y entonces, pues mi asesor necesitaba como que una loca que le gustara vivir en el laboratorio y aparte disfrutar, porque si a mí me preguntan, o sea, yo jamás voy al campo, o sea, no me gusta, y entonces a los geólogos, pues a muchos no les gusta estar en el laboratorio, yo ahí feliz puedo estar 20 horas y me quedaba aquí yo y salía en la madrugada y feliz de la vida, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo pasaron más o menos como 7 años, yo creo, y tuve como, o sea, como que mi objetivo era, yo voy a trabajar en esa empresa, ¿no? Porque aparte yo era necia y decía, yo quiero irme a la industria, y siempre me decían, ay, pero ¿por qué estás en la maestría? Y yo, no, es que yo quiero a la industria. Y me fui a trabajar en industria y regresaba a ciencias. Y me fui a la empresa, o sea, terminé y al tercer día yo ya estaba trabajando en esa empresa y no fue lo mío. O sea, yo aferraba que quería la industria y me decían, vas a regresar. Y yo decía, que no, ya me voy de acá. Y regresaba a las ciencias, ¿no? Entonces, como ese tiempo me sirvió para estar motivada y tener un objetivo, aunque no quisiera, aunque no, según yo no iba a estar acá, me permitió aprender todo eso, ¿no? Entonces, después, ya que volví a regresar por enésima vez al centro, pues ya empecé como un proceso más especializado en separaciones isotópicas, en el manejo del espectrómetro de masas multicolector, luego en este laboratorio espectrómetro de masas para gases, y dices, ¿qué? O sea, cada vez se iba haciendo más difícil, ¿no? Porque era el cromatógrafo, pero ya en masas era como que otro nivel, y entonces, pues no sabes nada. O sea, yo me acuerdo cuando, es que no sé nada, o sea, era así como de leer, ¿no? Entonces vas aprendiendo siempre con todo lo que se descompone, porque no es que yo vaya así como que ya me fui a la otra parte del mundo a tomar un curso de masas, gases, no. O sea, aquí ya pues, le metes mano, ¿no? Entonces ya tu capacidad de frustración ya va potencializada. Es algo que se necesita en este tipo de laboratorios, ¿no? Porque era, o sea, ahora volteo y yo veía que lloraba y que no le entiendo, no sé, no puedo, ya se rompió y que la cámara y ahora volteo y veo ese camino recorrido y yo ya le meto mano, armo, desarmo el espectrómetro y no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante y satisfactorio que ahora varias de estas metodologías pues les sirvan a más gente, ¿no? Entonces, como que esos han sido mis traumas en el recorrido de la parte técnica. Muchas gracias, Gaby. Sí, claro, hay que recordar que en el mundo de las geociencias alguien le puede ir y explorar un volcán y al otro día regresar y estar en el laboratorio en las condiciones más limpias que hay en el universo, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno tu ejemplo que nos das. Penélope, por favor, si quisieras seguir. Bueno, de retos, yo creo que no sé en qué momento como que me tragué yo la píldora de que esto era como un sistema rígido, ¿no? O sea, como donde tenías que ser como perfecta y tener puros dieces y
y nunca equivocarte, ¿no? Entonces eso me costó como mucho trabajo, ¿no? O sea, como aceptar, como darme cuenta, ¿no? De que la ciencia es completamente otra cosa, ¿no? Que es justamente experimentar y eh, hacer pruebas entonces y equivocarse, como decía Gaby, y volverse a equivocar y volverse a equivocar y hasta que le das al clavo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que como que los que hacen ciencia, los que hacemos ciencia, los que trabajamos con científicos, tenemos que tener como un alto umbral ante el fracaso, ¿no? O sea, como que saber que igual, ¿no? Que el camino no es lineal, ¿no? Me hubiera gustado como, ajá, como tener ese paradigma como hace varios años, ¿no? O sea, como para saber estar un poco mejor preparada, ¿no? Pero creo que socialmente hay un error ahí, ¿no? O sea, porque socialmente creo que sí hay como una exigencia, ¿no? Y sí hay como esta idea de que de la perfección y de que puros dieces y solamente esas personas pueden hacer ciencia, ¿no? Y creo que ese paradigma se debe de desmantelar, ¿no? Porque a lo mejor es justo por eso que mucha gente no le entra, ¿no? Y necesitamos que le entren, ¿no? También me pasó como a Gaby, que pues tuve que salir como de mi zona de confort y eso implicó salir de mi casa, salir de mi país, ¿no? Tuve la fortuna de tener una beca del CONACYT para estudiar en Francia y estuve allá 4 años y, y mucha gente decía, ¡ay, París! ¿Qué cosa, ¿no? ¡Qué suerte! Y debes de estártela pasando de pelos, ¿no? Y bueno, no me la pasaba mal, pero tampoco era como la fiesta todo el tiempo, ¿no? Sobre mí, pues, pesaba mucho la responsabilidad de mantener la beca, ¿no? Am, de, pues, haber dejado la casa, de estar pues, lejos de la familia. Y que de alguna forma, pues, son importantes y van forjando, como dice Gaby, también el carácter, ¿no? Entonces, eh, perseverar, eso es muy importante, y, y que perseverando se puede, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Creo que cosas que me gustaría que fueran diferentes es, pues esto, ¿no? De que haya un paradigma un poco más flexible, ¿no? Más realista acerca de lo que implica hacer ciencia. Y creo que es muy importante esto de la estimulación temprana, ¿no? Yo creo que muchos hemos visto estos videos donde hay niños y niñas y a las niñas les dan muñecas y a los niños les dan legos, ¿no? Para jugar cuando son chiquitos y entonces ves que desde ahí hay un sesgo, ¿no? Hay menos oportunidades para que las niñas desarrollen su creatividad, ¿no? Entonces eso me gustaría que, pues que fuera diferente, ¿no? Que creo que como social como culturalmente nos diéramos cuenta e hiciéramos lo necesario para cambiarlo. Pero también creo que como adultos tenemos que ser muy responsables y respetuosos de lo que a los niños y las niñas les gusta, ¿no? O sea, tampoco caer como en el extremo de, para ser una chingona necesitas estudiar ciencia, ¿no? Y es el único camino, ¿no? Creo que se puede, o sea, debemos aceptar que carreras como psicología son como tan importantes como hacer ciencia, ¿no? O sea, y que el mundo actual tiene retos
que requieren del trabajo transdisciplinario y multidisciplinario y que entonces, para resolverlos, ¿no? Y entonces que todas las cosas, que cualquier cosa que decidan estudiar, pues es válida, ¿no? Y que los niños y las niñas deben de hacer caso a sus deseos y a su instinto, ¿no? Creo que eso, y perdón por la palabra. No, no te preocupes, creo que a todos nos queda muy claro y exactamente romper esos estereotipos, ¿no? Esas fórmulas tan rígidas que no hay, que solo a veces están en nuestra mente, que debemos de esforzar en cambiar eso. Gracias, Penélope. Me gustaría continuar con Adriana, por favor. Gracias, Lili. Nada más es los desafíos y que podría ser diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ha sido una trayectoria bastante entretenida. Yo diría que el primer gran desafío que tuve fue, me voy a ir muy al pasado. El primer gran desafío fue conmigo misma cuando tomé la decisión de estudiar biología. Fue una cuestión muy fuerte para mí porque en algún momento, bueno, yo nací rodeada de artistas y la verdad es que soy la más pequeña de la familia y entonces era la tendencia y la expectativa era que yo continuara el legado familiar, ¿no? De estudiar alguna carrera de humanidades. Y pues cuando llegué a decir, oigan, pues yo quiero ser bióloga, pues fue así como, ¿what? ¿No? Entonces, pues ese fue el primer desafío, ¿no? Construirme un camino de la nada, ¿no? O sea, fue empezar familiarmente hablando, pues era una cosa completamente diferente. Y ahí, pues, debo decir, tuve apoyo familiar, de estas afortunadas, que tuve un apoyo familiar, pero eso no quiere decir que haya sido más sencillo. Y voy a retomar un poco algo que comentaba Penélope, este asunto como de la perfección, de que tienes que tener como 10 y tienes que tener la excelencia y estar en el cuadro de honor. En realidad yo siempre fui una niña en la primaria, en la secundaria, cuando yo me acuerdo de mí en ese momento súper distraída, ¿no? Las matemáticas jamás, hoy en día también me siguen costando mucho trabajo. Súper distraída, soy una persona muy dispersa, me cuesta mucho trabajo, debe ser algo que en realidad me entusiasme muchísimo y me prenda tanto como para concentrarme en eso, porque soy una persona muy distraída, o sea, no tienes que ser una persona de excelencia, ¿no? Yo no lo soy, no soy un ejemplo a seguir, ¿no? Pero es algo que a mí en realidad yo le encuentro mucha pasión en esto que hago y esa pasión hace que te concentres y que te entregues al 100 en lo que haces, ¿no? Entonces, en realidad yo no fui una niña de 10 en la primaria ni en la secundaria. En la prepa ya empecé un poquito como a encontrar qué era lo que me gustaba, pero aún así la física nunca me entró, ¿no? Y ahorita, María, no sé qué es físico, ¿no? Entonces, de alguna manera pues, son estas cosas que te vas encontrando que dices, se puede, ¿no? O sea, no tienes que ser la perfección, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el primer desafío, ¿no? Y sobre todo fue como conmigo misma de decir, híjole, es que siempre he estado rodeada de este tipo de cosas que me gustan, no me deja de gustar, desarrollas talento en algo que es pues, humanidades, temas artísticos y todo, pero dices, pero ¿y si quisiéramos hacer algo más? Entonces, el gran primer desafío fue de aquí, ¿no? De decir, vamos a seguir con algo que es completamente diferente a lo que conoces, ¿no? La carrera sin duda fue maravillosa, pero me costó muchísimo trabajo. Sobre todo esto que comenta Penélope, el rigor científico, ¿no? La cosa bueno, y los fracasos, tenerte que estar acostumbrando a esto de, bueno, uno nunca se acostumbra al fracaso, pero aprendes a vivir con ello, ¿no? Y la cuestión de que de pronto, una vez que decidí que, bueno, que me empezaba a gustar el tema de la microbiología, pero también estaba con el rollo de qué onda con la geología. Para mis proyectos de tesis, pues yo quería ser interdisciplina y en la carrera todo el mundo te habla de wow, la interdisciplina, pero en realidad casi nadie hace interdisciplina como real, ¿no?
¿Por qué? Porque no se quieren salir de esa línea de confort, de la pertinencia académica, de la pertinencia de la investigación, ¿no? Entonces, eso que yo llegaba a proponer, porque yo armaba un proyecto de investigación inspirado en mi curiosidad, yo decía, es que quiero estudiar esto, la geomicrobiología, y me decían, es que, pues es que yo soy geólogo, pero no me meto en las biocosas, no. O al revés, ¿no? Soy biólogo, pero yo con geocosas o con química, o no, o sea, yo no le entro a eso. ¿Por qué? Porque se sale de mi línea de investigación. Entonces, tuve un desafío enorme durante una etapa importante de mi vida, en la que tuve muchos cerrones de puertas. Estuve yo tocando muchas puertas en la universidad, buscando cotutores para poder fusionar lo que yo quería hacer como geomicrobióloga. Porque pues han de saber que es una disciplina que como tal, como ciencia, como disciplina en México no está desarrollada, ¿no? O sea, somos muy pocos los que somos poquitos los pioneros en este asunto, al menos en México, ¿no? Entonces, pues a mí en ese momento, hace más de 10 años, pues estaba yo toque puertas y tuve varios cerrones de puertas, donde incluso algunos investigadores me decían, lo que estás proponiendo es esoterismo científico, ¿no? Entonces tuve varios cerrones de puertas y pues la verdad es que yo soy una persona muy terca, ¿no? Entonces empecé a tocar puertas en otras instituciones y terminé haciendo el posgrado en otra universidad. Yo quería seguirlo en mi alma mater, en la UNAM, pero al final me recibieron bastante bien en la UAM, ¿no? Y fue algo muy interesante porque yo aprendí mucho de un químico y de una microbióloga. Y fue algo extraordinario lo que se pudo trabajar con, pues justo en esta integración de disciplinas, ¿no? Sin duda el trabajo experimental, porque parte de lo que me gusta es hacer también diseño experimental, tratar de reproducir lo que sucede en el ambiente, en un ambiente geológico natural, tratarlo de reproducir in vitro en el laboratorio, ¿no? Tratar de ver, bueno, ¿cómo le hacemos para ver si esto lo podemos regenerar otra vez, ¿no? Entonces, pues esto, meterme justo en el diseño experimental, también fue un desafío tremendo, ¿no? ¿En qué momento te explota el chocho en la cabeza para decir tienes que hacer las cosas de una u otra manera? Y en el momento en el que tienes estos momentos eureka, pues es genial, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo llegar a esos momentos eureka. Entonces, después tuve otro gran desafío, porque mi tesis de doctorado entró en una especie de conflicto de interés muy severo. Y entonces ahí te das cuenta que, aunque seas científico, no dejas de ser humano y de tener que lidiar con situaciones humanas y sociales, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer como científico con tu tema cognitivo. Y ahí coincido completamente lo que dice Penélope. No se nos dan herramientas cognitivas cuando estamos ni en la empresa, ni en la educación básica, ni tampoco cuando estamos estudiando carrera, ¿no? ¿A qué me refiero? No estamos preparados para lidiar con una serie de circunstancias que nos van a rodear en el entorno social. A final de cuentas, somos seres sociales y necesitamos estar preparados para un montón de cosas que se van a venir siempre, aunque estemos metidos adentro de un laboratorio o estemos en medio del volcán, va a haber circunstancias en las que tenemos que relacionarnos con el resto de la gente. Y somos muy diferentes como personas, reaccionamos muy diferente. Y a veces no tenemos estas herramientas cognitivas, por ejemplo, temas de inteligencia emocional, de cómo identificamos nuestros sentimientos, el sentimiento que está teniendo la otra persona. Y bueno, yo experimenté una serie de sucesos muy desafortunados que tenían que ver con un mal manejo de emociones dentro de los miembros de mi comité tutorial. Cayó en conflicto de interés mi tesis doctoral, a tal grado que durante cerca de 4 años estuvo parada mi tesis de doctorado. Tiempo en el cual a mí me dio la posibilidad de trabajar en la industria. Entonces tengo un poquito más o menos como lo que platica Gaby, ¿no? Esta situación de decir, vamos a trabajar en la industria, vamos a ver de qué se trata esto, que para mí fue también, me volvió a explotar la cabeza, dije, esto es increíble, y que es algo que nunca te explican cuando estás dentro del mundo académico. Todas las posibilidades que tiene la ciencia fuera de la burbuja académica, ¿no?
Entonces, y aquí le estoy mezclando las dos justo te estoy mezclando a las dos preguntas. ¿Qué podría ser diferente? Justo que nos pudieran dar, desde que estamos más chiquitas y más jóvenes, estas herramientas cognitivas, pero también ¿qué podría ser diferente? Que cuando estamos en este proceso de autoconocimiento, en el que ya sabemos a dónde queremos ir, tener una idea de qué podemos hacer con la ciencia. Como científicas podemos ser mucho más que solamente generar papers en una academia o hacer una gran investigación de primer mundo, ¿no? Está también el trabajo industrial, está el trabajo de asesoramiento científico a gobierno, está el trabajo como de emprendedores, ¿no? Entonces, hay muchísimas líneas en las cuales un científico puede aportar con su ciencia. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, en un momento en el cual yo fui orillada a abandonar de alguna forma mi proyecto de doctorado. Y digo de alguna forma porque afortunadamente lo pude retomar y lo pude concluir, pero fue después de cerca, como 3 años y medio en el que el proyecto se mantuvo en un conflicto de interés, ¿no? Entonces, pues yo afortunadamente encontré esta posibilidad de entrar a la industria, conocer un nuevo mundo. Y justamente ahí es donde me doy cuenta de estas deficiencias que tenemos como científicos para poder aprender a comunicar de una manera mucho mejor la ciencia y de poder demostrar nuestro valor como científicos, que nuestro valor no solamente se restringe dentro de una institución académica, un centro de investigación o una universidad. No nada más somos docentes, no nada más hacemos papers. Podemos aportar muchísimo valor. Entonces, ¿qué podría ser diferente hoy en día y qué está en nuestras manos hacer diferente? Comunicarle a las nuevas generaciones todo ese valor que tiene el talento científico fuera de los muros de la academia también, ¿no? Entonces, yo creo que también dotar a las nuevas generaciones de todo este conocimiento de una vez que seas científico, en dónde lo puedes aplicar, es indispensable, es fundamental y urge que se haga, ¿no? Saber cómo hacer un currículum, saber cómo buscar, dónde buscar, saber exactamente cuáles son tus diferenciadores como científicos allá afuera, es lo que puede llegar a ser la diferencia de que las mujeres que decidan estudiar ciencia continúen estudiando ciencia. ¿Cuántas mujeres hoy en día no conocemos que estudiaron ciencia y que por haberse embarazado dentro de su trayectoria tuvieron que dejar de hacer ciencia? Se tuvieron que dedicar a otras cosas. Eso está mal, está fundamentalmente mal. ¿Por qué? Porque cualquier otro hombre que tiene hijos continúa siendo científico. Hay una necesidad y una urgencia de hacer una regulación también en nuestras políticas internas para decir, no es posible que una mujer que se embaraza, pierda la oportunidad de continuar siendo científica, de continuar una carrera científica, ya sea dentro de la academia o en la industria o en cualquier otro, o en el gobierno o en cualquier otro sector. Entonces, yo sí creo que hay un montón de cosas que pueden ser diferentes y está en nuestras manos, sobre todo ahorita que somos un excelente panel de mujeres fregonas científicas, está justamente en nuestras manos como mujeres jóvenes científicas empezar a transmitir eso a las nuevas generaciones, a todas estas niñas que hoy quieren ser científicas, que tienen un enorme potencial por ser mujeres grandes que aporten mucho a la sociedad y a la ciencia y para la humanidad. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias, Adriana. Creo que todas nos emocionamos por aquí, seguramente también las personas que nos están escuchando desde las redes sociales. Gracias y finalmente le cedo la palabra a Bárbara, por favor. Muchas gracias, creo que me identifiqué con cada una de ustedes en diferentes etapas de mi carrera. Yo voy a hablar de 2 puntos principalmente pues en todo este trayectorio científico. Una es que pues yo soy guatemalteca, entonces a mí me tocó al revés, me tocó migrar a México. Antes de hacerlo, pues yo también tuve un ejemplo, una científica que me inspiró muchísimo, entonces yo quería ser como ella, la super admiraba. Entonces, antes de seguir el posgrado, yo escribí proyectos de investigación, tuve fondos para seguir investigaciones que yo quería realizar. Eso me dio como otra visión. Pude dar clases también,
pero me sentía como que algo me faltaba. Entonces fue por eso que yo decidí que ya era momento de, pues, de hacer un posgrado. Y conocí en ese momento al que fue mi tutor, al doctor Juan Pedro Laclet, y pues después de varias pláticas y todo lo que significaba moverme a México, pues lo hice eh, e inicié el doctorado. Entonces esta parte de migrar, dejar a tu familia, dejar cierto confort que has alcanzado después de una trayectoria, pues yo ya no estaba tan joven como mis compañeros del doctorado, pero tenía muchas ganas, realmente yo quería hacerlo. Y así como dijo Gabriela, en algún momento me identifiqué mucho porque yo veía pues desarrollando técnicas súper increíbles y yo decía, eso quiero hacer, eso quiero hacer. Y entonces yo me quedaba, pues dormía en el laboratorio en ciertos momentos del doctorado porque yo realmente quería llegar a ese nivel. Y me fue muy bien en el doctorado, la verdad yo creo que cuando uno se propone metas muy claves y uno es necio, como decía Adriana, pues ahí está, ¿no? Está trabajando y está motivado por hacer lo que uno quiere, uno llega a donde uno quiere llegar. Y bueno, después de todo esto, yo también tenía la ilusión de que quería ser mamá. Entonces voy a retomar ese punto del cual hablaba Adriana y que creo que ha sido un punto muy, muy importante en mi vida. Yo me gradué con una panza de embarazo de 8 meses y medio. Me titulé del doctorado el 6 de noviembre del 2015 y el 25 de noviembre nació mi hija, entonces yo estaba que iba en mi examen de título, pero yo me lo había propuesto que yo me iba a titular antes de que naciera mi hija y ese era mi objetivo. Entonces yo venía de una carrera muy producía, estaba muy activa, pues estaba sin hijos, ¿no? Entonces era un momento como muy crucial en mi carrera. Entré al Sistema Nacional de Investigadores directo al nivel 1 y para mí era como todo súper, lo estoy haciendo bien. Y en ese momento de la maternidad fue como no sé, justo lo que suelen decir el muro científico, el muro de la maternidad. Pues yo ya no podía dedicar 24 horas a trabajar a mí, a lo que me gustaba, pues tenía una pequeña que dependía de mí. Entonces yo empecé este nuevo proyecto en el Instituto de Geología mucho antes de empezar el postdoc. Yo empecé pues a organizar el proyecto, era un cambio totalmente de área, pero yo estaba muy ilusionada con este nuevo reto. Entonces, escribir un nuevo proyecto, buscar colaboradores, tocar puertas, buscar gente que creyera en mí y de verdad yo agradezco mucho porque creo que en ese momento la gente que me dijo, yo tengo el dinero para hacer tu proyecto, yo te respaldo, yo te apoyo, fue para mí realmente fue un punto muy importante para decir sí, voy bien y por aquí quiero seguir. Pero claro, el tiempo que yo podía dedicar al proyecto no era el mismo que yo dedicaba en el doctorado. Entonces yo llegué a un punto de mucha frustración y de decir, realmente sí puedo seguir la maternidad y la ciencia, o sea, esos dos mundos son compatibles o no lo son. Pero seguí trabajando pues bastante duro y pues por diferentes circunstancias yo tampoco quería que mi hija fuera hija única, así que decidimos tener a una segunda bebé, entonces el reto era doble. Empecé una segunda estancia postdoctoral con nuevos retos, un área también bastante es el estudio del DNA antiguo, entonces era aprender nuevas tecnologías, desarrollar, pues aprender mucho programación, análisis y realmente creo que tuve una jefa que me entendía también porque es joven, es mamá y creo que el darme cuenta que yo no era como el fenómeno de ser
de estar luchando, yo sentía todo el tiempo que estaba luchando contra la corriente, sino de encontrar apoyo, ¿no? De encontrar espejos. Creo que eso ha sido un punto que me ha llevado a donde estoy ahorita y que pues quiero seguir más allá, voy a seguir luchando y voy a seguir trabajando por esto que yo quiero. Todavía me da como sentimiento como el poder llegar aquí, ¿no? A donde estoy. Pero, ¿qué cambiaría? Como bien decía Adriana, creo que necesitamos políticas incluyentes, un sistema que no nos dé tan duro como mujeres, como científicas, que tenemos ganas, que queremos seguir. Creo que muchas veces el sistema nos da y nos da muy duro. Y creo que es allí donde podemos empezar a hacer cambios, esos cambios que estamos haciendo ahorita con estos foros, con estos momentos. Creo que son puntos que nos van a llevar a que las siguientes generaciones, los que vienen detrás de nosotros, no la tengan tan pesada. Creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Hay una comunidad de mujeres que nos apoyamos y yo creo que eso es allí, esa es la base. Y creo que vienen cosas muy buenas para la ciencia de mujeres. Sí, gracias. Muchas gracias, Bárbara. Creo que todos nos emocionamos contigo y la verdad, muchas gracias a las 4 por sus palabras. Y creo que tienen unas experiencias y desafíos y todo lo que nos han contado hoy ha sido realmente espectacular, inspirador y pues esperemos que todo vaya bien como hasta ahora y que exactamente este tipo de eventos también sirvan para que nos demos cuenta que todavía que hay cosas que se hacen bien y hay cosas también que todavía falta por mejorar y que se pueden cambiar, claro. Vamos a continuar con nuestra última sección del día de hoy, que se abrió para diferentes participantes desde nuestras redes sociales, en el que nos podrían enviar sus preguntas. Pregúntale a una geocientífica. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, nos la manda Brenda y nos pregunta, ¿cómo nos podemos involucrar más en este mundo de las geociencias? Me gustaría mucho aprender a cuidar el planeta. Entonces, ¿alguna de ustedes quiere contestar esa en particular? ¿Adriana? Sí, a mí me gustaría contestar. Mira, hay un montón de maneras en las que yo diría te puedes empezar a involucrar en las geociencias. Voy a hacer un comercialote del Centro de Geociencias y del trabajo de divulgación que se hace en el Centro de Geociencias, sobre todo de la súper doctora Susana Alanís. Hay una sección en la página de internet del Centro de Geociencias donde está difusión, divulgación y están los experimentos simples para entender una Tierra complicada. Yo creo que ese tipo de información que está recabada en esos libros y en esos experimentos, que hay videos y están los libritos, es una manera increíble de empezarse a adentrar en conocer las entrañas de cómo funciona el mundo. Y entender cómo funciona el mundo desde saber por qué tiembla, las ondas del planeta, ¿no? Por ejemplo, la termodinámica, los cambios en la temperatura, el sonido, tantas cosas que se explican ahí, te ayudan a percibir el mundo de una manera diferente. Le empiezas a dar un valor agregado y una mejor calidad de vida te das cuando empiezas a entender por qué las cosas funcionan como funcionan en el planeta. Entonces, eso es para mí como el punto número 1, empezar a conocer un poquito más de estas entrañas y los invito, no nada más a Brenda que nos hizo esta pregunta, sino a todas las demás y a todos los niños y niñas que quieran hacer esto, que se empiecen a adentrar un poco en conocer cómo funciona el mundo. Es algo que te puede llegar a abrir mucho la perspectiva. Y pues bueno, justamente enterándose más de todo el tipo de efectos que estamos teniendo como seres humanos en el planeta, que justamente nos están llevando a este cambio global, a este cambio climático,
que mucho tiene que ver también nuestros hábitos de consumo, ¿no? La manera en la que estamos consumiendo muchas cosas y que no somos conscientes de cómo lo estamos desechando, es otra manera de empezarse a comprometer más con el ambiente. Pero eso es tema aparte. Entonces, yo podría empezar recomendando eso, ¿no? La mejor manera que a mí se me ocurre para involucrarse más con el planeta es aprendiendo más de él, ¿no? Y yo creo que una extraordinaria forma de aprender del planeta de una manera muy sencilla y muy didáctica es aprendiendo con todos estos materiales que nos ha desarrollado con tanto cariño la doctora Susana Alanís. Muchas gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dedicándote a las geociencias? Por ahí, Penélope. Pues, yo creo que, híjole, se me ocurren dos. La primera es que también mi trabajo como de entrada siempre ha sido muy de escritorio y cuando llegué aquí fue como darme cuenta de que también se podía trabajar dando la vuelta en el cerro, ¿no? Entonces, como al aire libre y sí trabajas y tomas muestras y te cansas y te polveas y todo, pero es como un trabajo, o sea, es otra manera de trabajar y eso como que me abrió un panorama pues muy distinto, ¿no? Y es como, me parece como muy disfrutable. Y la otra que se me ocurre es que pues como geocientífico, también, digo, a lo mejor ahora con la pandemia se ha evidenciado que muchas cosas se pueden hacer a distancia y si queremos cuidar el planeta, a lo mejor ya no deberíamos de viajar tanto en avión, pero una de las partes que a veces son como excitantes también tiene que ver con la asistencia a congresos en otros lugares, ¿no? Y muchas veces conoces estados diferentes, ciudades diferentes, países diferentes, gracias a la posibilidad de poder ir a no nada más presentar tu trabajo, sino también escuchar a las personas que están haciendo innovaciones, ¿no? En todo el mundo. Entonces yo creo que esas dos cosas son como de las que más disfruto, ¿no? Muchas gracias, Penélope. Tenemos también otra pregunta por aquí. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al estar en las geociencias? Gabriela, si quieres participar, por favor. Yo creo que es un poquito lo que hemos comentado, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevas metodologías, pero muchas veces está como decía Diana, está en la mente, porque pues vienes y piensas que nunca lo habías visto, que tú no podías, que siempre hay algo alguien mejor. Sí, es cierto, siempre va a haber alguien mejor, ¿no? Pero no sabes tu capacidad hasta dónde se va a desarrollar, ¿no? Entonces, esa parte de explorar cosas nuevas siempre es como muy de la mente, o sea, tú solita te pones el pie, porque ya ni es que alguien más, sino que siempre estás, ay, es que no puedo, es que no lo sé, o sea, y al final, pues simplemente se aprende y ya, ¿no? Entonces, todos yo creo que podemos tener esa posibilidad, pero siempre y cuando quieras, ¿no? Porque puedes decir, ay, no, es que no puedo, no quiero, no tengo la oportunidad, no, pues no te van a ir a tocar tu casa, o sea, tú tienes que ir a buscarlas. Tú te tienes que poner retos, tú te tienes que despertar esa curiosidad, ¿no? Entonces, también más bien depende mucho de ti, no de las circunstancias, ni de la vida, nada, o sea, siempre va a haber cosas difíciles, depende de ti que las puedas brindar. Muchas gracias, Gaby. También tenemos por acá otra pregunta. ¿Cuál consideras que será un tema muy importante en el futuro de las geociencias?
Bárbara, si quieres participar, por favor. Sí, claro. Como bien decía, pues en la primera pregunta, creo que el cuidado del planeta, o sea, es súper importante que nos involucremos en el cuidado del planeta y sí, desde un punto de vista de las geociencias, creo que es básico entender cómo ha ido cambiando nuestro ambiente desde el pasado, pero también con qué estamos viviendo actualmente, cómo nuestros ambientes se están modificando debido a cómo los estamos maltratando, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante en las geociencias, pues, y que va a tener mucha relevancia, son todos estos momentos multitrans interdisciplinarios que nos van a llevar a comprender un poco más cómo son estos ambientes en los que estamos pues trabajando y hacia dónde se están dirigiendo estos ambientes. Es muy probable que estas modificaciones pues también nos acompañen con nuevos microorganismos, ¿no? Y eso es también lo que tenemos que entender, con qué estamos viviendo ahorita, cómo era el pasado y hacia dónde queremos ir. Y esto creo que las geociencias lo estudian desde hace mucho y es a donde se está direccionando. Gracias, Bárbara. Tenemos otra pregunta que nos llegó aquí por Facebook y me atrevo un poquito a dirigirla a Adriana por lo que nos estuvo comentando. Nos pregunta Reinaldo, ¿cuál sería su recomendación respecto al tema de prevención de robo de propiedad intelectual? ¡Wow! Bastante álgido el tema, ¿verdad? Todas las que quieran participar, por favor. Sí, prevención al robo de propiedad intelectual. Ok, pues mira, hay varias cosas que yo te podría decir. Si primero quieres evitar, no sé en qué momento se pueden suscitar varios tipos de robo. De hecho, te voy a platicar una experiencia muy fea que tuve. Te digo, hemos estado platicando de varias caídas que hemos tenido, ¿no? Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, dice la suelta libre. Y más o menos así es la ciencia. Una de mis tantas caídas que he tenido, que evidentemente es algo que no ando diciendo por todo el mundo, es que a mí me robaron mis datos antes de que fuera mi tesis. Tuve un robo de información y fue un investigador científico consolidado en un centro de investigación respetable dentro de la UNAM. Entonces, el robo de propiedad intelectual puede venir de donde menos te lo imaginas. Y la verdad es que uno cuando es joven, uno se confía, ¿no? Uno confía en los mayores. Y ahora, yo siento que ser excesivamente precavido puede llegar a ser también contraproducente. Entonces, yo soy una persona sumamente confiada, aún con todo lo que me ha pasado en la vida, sigo confiando en la humanidad. No sé si eso es bueno o es malo, pero sí me han robado información. Esa fue uno de los momentos en donde yo sufrí más porque era un proyecto completa y absolutamente mío que yo generé con mis propios recursos. En ese momento todavía yo no tenía una beca. Y pues me robaron las muestras y me robaron los datos y se quedaron con todo y lo expusieron en un congreso en Shanghái, sin estar yo presente, ¿no? Fue algo que para mí fue muy duro. Entonces, cuando tú ya tienes, por ejemplo, un desarrollo científico y tecnológico hecho y que además alguien te lo gana y lo empieza a comercializar, todavía es mucho peor, ¿no? Porque están ganando dinero con algo que es tuyo. Entonces, ¿qué puedo decirte con respecto a la prevención de eso? Estar súper preparado, informarte sobre qué es la propiedad intelectual, cuántos tipos de propiedades intelectuales hay, cuáles son, por ejemplo, el INPI, que es el instituto que precisamente está promoviendo todas las propiedades intelectuales de distintos tipos, ya sea propiedad intelectual solamente como generación de conocimiento, pero ya en distintas etapas, cuando esto ya se convierte en un desarrollo tecnológico o en una innovación comercializable, ¿no? Entonces, conocer en qué etapa está tu proyecto, está tu idea, y saber exactamente cuál es el tipo de precaución que debes tener, porque no son las mismas, ¿no? En dónde lo promueves, cómo lo hablas.
Y una de mis súper recomendaciones es asesorarte siempre legalmente, ¿no? Antes de que tú vayas a compartir tu propiedad intelectual, ya cuando sabes identificar qué tipo de propiedad tienes, es necesario que tú tengas siempre convenios, escribir convenios de confidencialidad con quien sea que lo vayas a compartir. Entonces, antes de que tú vayas a enseñar tal cual las entrañas de tu idea, que tú hagas un convenio, sobre todo comercialmente hablando. Si se trata de esto que a mí me pasó, que pues en realidad no era un tema comercial, que era un tema de académico, era de científico a científico, pues era simplemente confiar en la otra persona. Yo, aún con lo que me pasó, no me he vuelto desconfiada de la gente, pero sí me he vuelto un poco más precavida. ¿Hasta dónde le das información como para decir, quiero atraerte, quiero que te atraiga lo que estoy haciendo, para que me dejes entrar a trabajar contigo, pero lo demás me lo voy a quedar en mi bitácora, y soy yo la persona que sé cómo se hace esto hasta que tenga la suficiente confianza para revelarte más secretos, ¿no? Entonces, no se trata de ser completamente desconfiado. Yo le sugiero a todo el mundo, sigan confiando en la humanidad, hay grandes personas y humanos en este mundo, pero sí hay que empezarse a volver mucho más precavido. Y sobre todo, yo creo que el qué tienes que hacer y cómo volverte más prevenido, yo creo que tiene que ver con el tipo de invento o de idea que tú quieres proteger, ¿no? Y es el camino que tienes que seguir. Eso sería lo que yo tendría que decir, pero no sé si alguien más quiera contestar algo un poquito más detallado. Pues tal vez nada más agregar que hay procesos como ya bien establecidos dependiendo, como dice Adriana, del grado o de qué es lo que quieres proteger, porque sobre todo si quieres patentar un producto es súper importante conocer cómo se lleva a cabo el proceso, dónde, con quién debes patentar y saber cómo resguardar tu información dependiendo también a qué nivel estés trabajando. Y muchas veces parte de la colaboración pues también es esa confianza en tu colaborador. Entonces, pues sí, lamentablemente pasan situaciones desagradables, pero es parte también de como esta colaboración que hay, pues conlleva también pues ese como un grado de confianza, ¿no? Pero en cuanto a patentes y ese tipo como de resguardo, creo que sí debe ser un proceso mucho más controlado y conocer bien el proceso. Muchas gracias a las dos por sus comentarios. Creo que es un tema bastante interesante también y seguramente nos daría para todavía otra hora, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Finalmente tenemos una última pregunta que nos llega desde Facebook. ¿Cuáles son los retos que como mujeres siguen enfrentando en el gremio científico? Creo que ya platicamos un poco de esto, pero si a alguien le gustaría ahondar ahorita en esto un poquito más. Bueno, pues nada más yo creo que sí hemos enlistado como diferentes retos desde pues nuestras perspectivas, vivencias, experiencias. Y creo que todavía pues vamos a tener como mujeres en la ciencia muchos retos que enfrentar, pero sobre los cuales estamos construyendo bases. Yo siempre digo que los espacios que se abren para fomentar que estamos haciendo ciencia de calidad y que hay una comunidad científica de mujeres muy fuerte, que hay apoyo, es una base muy sólida para las generaciones que vienen detrás de nosotras y que siempre espero que como mamá de 2 niñas, si algún día ellas deciden ser científicas, pues también que no la tengan tan complicada, ¿no? Entonces yo creo que los retos son múltiples todavía, pero muchos se han logrado disipar de cierta manera,
seguimos trabajando y yo creo que vamos a ir construyendo mejores bases para nosotras mismas, ¿no? En un futuro. ¿Puedo también comentar algo al respecto? Sí, adelante, Diana. Creo que yo he visto, y sobre todo platicando con algunas colegas, yo he visto que uno de nuestros más grandes enemigos que tenemos hoy en día como mujeres es el síndrome del impostor, ¿no? No sé si alguien ha escuchado hablar al respecto del síndrome del impostor, pero si nuestro foro, la gente que nos está escuchando, ha oído hablar antes del síndrome del impostor, pues es este sentimiento que normalmente tenemos, sobre todo en las mujeres, bastante arraigado y mucho más siendo mujeres de ciencia por todo este rigor científico en el que nos juzgamos muy duro muchas veces, ¿no? Y yo siento que muchas veces ese síndrome del impostor, en el que nosotras decimos, es que no soy suficientemente buena, es que no estoy a la altura. Y cuando nosotros nos volvemos nuestro propio saboteador, ¿no? Es yo creo que ahorita uno de los más grandes obstáculos que tenemos, lidiar con nosotros mismos, nosotras mismas, para poder encontrar esa autoconfianza, ¿no? Entonces, justamente yo lo he ido viendo en algunas de mis colegas, que precisamente eso es un gran obstáculo que nos está provocando salir adelante, nuestra falta de autoconfianza. Mucho de esto lo venimos justamente arrastrando por un tema cultural, pero yo creo que justo como estos ambientes de sororidad que se están empezando a generar actualmente, como lo que comenta Bárbara, ya estas redes de apoyo femeninas, nos pueden ayudar muchísimo a crear mucha mayor fortaleza emocional que nos permita realmente valorar la grandeza de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nos tenemos que esforzar siempre el doble de lo que se esfuerza un hombre, ¿no? Para poder tener la mitad de lo que ellos ganan, ¿no? Estamos hablando de salarios y estamos hablando de oportunidades laborales, el tema que hablábamos de los hijos, ¿no? Entonces, uno se tiene que esforzar siempre el doble de lo que hace el hombre para encontrar la mitad, ¿no? Entonces, sí, hay una situación en la que eso ha mermado mucho nuestra seguridad. Entonces, y hablo como de autoconfianza, la seguridad que tenemos como personas, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es uno de los grandes obstáculos que hoy en día tenemos que sobrellevar y aprender a autovalorarnos mucho más, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Y bueno, ya para concluir, porque creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que el tema está muy bueno. Le voy a pedir a Gaby y a Penélope si pueden cerrar cada una de ustedes con un consejito que le quieran dar a todas esas jóvenes que nos ven y que tienen esa curiosidad por dedicarse a las geociencias o a la ciencia en general o a simplemente pues perseguir sus sueños, ¿no? Y algo que les gusta. Bueno, yo les podría comentar no sé, un poquito lo que hace rato de desarrolla tu curiosidad, porque no sabes en qué parte la vida te sorprenda, ¿no? Y te ponga en lugares que tú no te imaginabas. Y no te conformes siempre con lo que te da tu universidad, búscate oportunidades. Me acuerdo que una maestra con la que llegué me dijo que la persona que trabaja bien en donde quiera cabe, ¿no? Entonces, siempre trabaja con ese entusiasmo. Digo, si de por sí la situación ahorita está difícil estudiando, no sé, busca más oportunidades, porque siempre hay, o sea, siempre hay, solo es buscar becas, buscar la forma de meterte en laboratorios, de meterte a investigadores. Entonces, no te quedes como que, ay, no, me da pena, no quiero, no esto, sino siempre busca la manera de salir de tu zona de confort. Gracias, Gaby. Cedo la palabra a Penélope.
Yo un poco como, sí, instarnos como a convencernos de que es importante la representatividad, ¿no? En este caso, pues las niñas y las mujeres en la ciencia. Creo que como mujeres podemos aportar distintos puntos de vista, eh, que no necesariamente son mejores, sino que simplemente son distintos, y justo en la diversidad a veces está como la solución a ciertos problemas. Por ahí hay un dicho que dice que dos cabezas piensan más que una, y entonces no nada más hombres, sino también mujeres haciendo un trabajo en equipo, creo que podríamos lograr más cosas eh, para construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que con eso cerraría. Bueno, pues les quiero dar las gracias a las 4 por estar aquí. Aprendimos todos un montón, nos inspiramos y yo creo que es un buen punto de partida para cualquiera que nos haya visto y también le interese la ciencia en general, y también para que se inspire, ¿no? a seguir lo que ellos quieran, o ellas y ellos quieran. Le doy las gracias a todos, estoy por terminado el evento, no sin antes recordarles que pueden seguir aquí en la página del Centro de Geociencias para estar al tanto de otros eventos que también tenemos en puerta, sobre todo de divulgación, y en el que, si ustedes están interesados por las geociencias, pueden profundizar en el tema, no solamente geo, sino también de las cosas químicas, geomicrobiológicas, que ahora también ya vieron que se hace por aquí, o de procesamiento de imágenes y demás. Entonces, muchas gracias a todos.